Gelbetas, a través del proyecto Chalaí y la Fundación Treveris, presentan Jóvenes, Agentes de Cambio. Este es un encuentro de reflexión y orientación entre jóvenes de Chuquisaca que buscan mejorar su calidad de vida. Las opiniones expresadas en este podcast pertenecen a los jóvenes y expertos invitados y no representan a nuestros patrocinadores. Te damos la bienvenida. El tema de hoy es ser joven migrante en la ciudad de Sucre. Hoy nos acompañan Elizabeth Montero Rosado, directora ejecutiva de Fundación Simparispa; Ader Barrón Achá, director ejecutivo de la Fundación Treveris; Marcelino Higueras, director del Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local CADL; y como moderadora, Sandra Elizabeth Chocamani Condori, comunicadora social de Fundación Treveris. Bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Sandra Elizabeth Chocamani Condori y bueno, agradecemos su presencia y por aceptar esta invitación. Y el día de hoy desarrollaremos el tema ser joven migrante en la ciudad de Sucre. Y en este tema vamos a tener la presencia de invitados. Tenemos al ingeniero Ader Barrón Achá, que es el director ejecutivo de Fundación Treveris, a la licenciada Elizabeth Montero Rosado, ella es directora ejecutiva de la Fundación Simparispa Ñañope, y por último al ingeniero Marcelino Higueras, director del Centro de Estudios y Apoyo del Desarrollo Local CADL. Tenemos 3 preguntas para nuestros invitados. Comenzaremos con la primera. ¿De qué manera afecta o contribuyen los jóvenes migrantes en el desarrollo de la ciudad? Esta pregunta la realizamos para la licenciada Elizabeth Montero, por favor. Bueno, afecta en varias razones, podríamos decir. A ellos no les afecta en su cultura, en su pérdida de valores. Muchos decían, por ejemplo, los jóvenes que migran a las ciudades, tanto a Sucre como a Santa Cruz, llevan algunas enfermedades a sus municipios. Nos decían que también sufren mucha violencia, discriminación por ser jóvenes migrantes de áreas rurales o de algunos otros municipios. Entonces, muchos temas podemos hablar en el tema de que les afecta a ellos, ¿no? Pero también contribuye. No todo es malo, sino que también los jóvenes que vienen realmente con un objetivo, con una meta clara aquí a la ciudad de Sucre, más que todo por estudio, cuando lo logran estudiar, logran salirse. Nota que Sucre es una ciudad estudiantil, ¿no? No tanto así en el tema de trabajo. Trabajo realmente no hay para los jóvenes, pero sí en el tema de estudio, en su formación, podría decir, a nivel técnico, a nivel profesional, sí les ayuda, ¿no? Y la economía, por ejemplo, también contribuye. La economía, muchos decían, porque la vida en otros departamentos es un poquito más cara que la de Sucre. En la ciudad de Sucre es un poquito más barato para un joven que viene a estudiar. Entonces también puede acceder a un estudio, a un cuarto, porque no es tan caro todavía como en otros departamentos, ¿no? Entonces, el tema de lo que le contribuye al departamento de Sucre, evidentemente le contribuye, ¿no? Muchas gracias, licenciada Elizabeth. La misma pregunta para el ingeniero Marcelino. ¿De qué manera afectan o contribuyen los jóvenes migrantes en el desarrollo de la ciudad? Nuestra institución se caracteriza por, primero, trabajar con organizaciones y agrupaciones de jóvenes, y a partir de esto, pues nosotros en abril, por ejemplo, hemos realizado una encuesta, ¿no? Antes de entrar incluso al proceso de pandemia, entendiendo que iba a llegar todas las cuarentenas y las restricciones, preguntándoles a las jóvenes y a los jóvenes cómo se sentían. Y el punto de partida debería ser esta, ¿no? Que más o menos el 80% de nuestra economía, por lo menos a nivel departamental y Sucre en específico, es informal. Y de este 80%, el INE te dice que más o menos el 35% de la informalidad de los jóvenes están en situación de trabajo justamente de servicios, ¿no? Ya sea ventas, ya sea cafés, hasta en las pandemias, durante la cuarentena, pues
esto de los motoservicios, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, si me preguntas de qué manera contribuye, pues parece que son el motor económico del municipio de Sucre, ¿no? Las y los jóvenes, pero obviamente en condiciones no adecuadas, es decir, no con empleo digno, ¿no es cierto? No con un contrato, la mayoría de los contratos son verbales, ¿cierto? Entonces, se podría decir que no en las condiciones adecuadas ni en el estricto cumplimiento de la ley laboral de nuestro país, ¿no? Este es el primer componente de cómo contribuye. El segundo componente, pues, al ser población económicamente activa, las y los jóvenes, digo las y los jóvenes, en la experiencia que nosotros tenemos son las que se organizan para hacer asociaciones de emprendedoras, para hacer asociaciones de productos ecológicos. Obviamente todavía en una circunstancia que está un poco sofocada por los impuestos porque les piden NIC, etcétera, no llegan a tener este tipo de situaciones, pero se organizan para poder trabajar, ¿no? Yo recuerdo y compartí en algún momento, ha sido sumamente increíble que las jóvenes en Villa Margarita, en Villa Armonía, se hayan dado modos, ¿no es cierto?, para aperturar como pequeños mercados en las calles, ¿no? Y la mayoría de las vendedoras eran jóvenes, o los vendedores eran jóvenes, vendían tomate, vendían cebolla, vendían lechuga, pero miren cómo hasta en una época de adversidad han logrado activar algunos puntos, ¿no? Un poco para redondear la idea, nosotros concebimos a que las y los jóvenes son los sujetos históricos de la transformación, y no solamente social, sino también económica, ¿no? Obviamente, no en condiciones adecuadas, no en condiciones dignas por la informalidad que hay en nuestro país, pero sí son los que están fuertemente contribuyendo de alguna manera a que funcione el motor económico informal en nuestro país y en nuestro municipio. Muchas gracias, ingeniero Marcelino. Creo que de su respuesta hay mucho que analizar respecto a este tema. El ingeniero Ader Barrón, por favor, ingeniero, ¿de qué manera afectan o contribuyen los jóvenes migrantes en el desarrollo de la ciudad? Yo lo resumiría en una cosa, ¿no? Los jóvenes están a la espera de oportunidades, porque bien lo ha dicho el ingeniero Marcelino, son los que tendrían o los que mueven y los que tienen el potencial de mover económicamente. Entonces, más que verlo como ventaja o como aporte, directamente los jóvenes han mostrado en este periodo, y lo van a seguir haciendo, de que necesitan oportunidades, necesitan impulsos, necesitan espacios donde puedan intervenir para generar desarrollo económico, para contribuir a este anhelado desarrollo. La iniciativa de todos los jóvenes en este periodo ha sido evidente y lo ha marcado muy bien el ingeniero Marcelino. Son los que han hecho los servicios, los que se han movido prácticamente en torno a la pandemia y corriendo todos los riesgos que esto implicaba, pero es el sector saludable en buen término, y es el que nos tendría que proyectar a un desarrollo, pero ellos están esperando oportunidades. Esa posibilidad de autoempleo que han generado, por ejemplo, la venta de cosas o el servicio delivery u otros servicios que han ido ellos implementando, pues lo han hecho así a expensas de sí mismos, sin que exista el apoyo de la sociedad o de las autoridades o de, en este caso, las instancias encargadas a generar un espacio para que ellos tengan mucho más un trabajo más digno. Muchísimas gracias, ingeniero. Creo que la mayoría coincide en la respuesta. Iniciamos nuevamente con la licenciada Elizabeth, por favor. Y la pregunta es, ¿en qué medida la ciudad de Sucre satisface las necesidades de la juventud migrante? Decíamos que Sucre es una ciudad estudiantil, satisface en el tema de estudio, aporta en el tema universitario, en el tema de institutos, colegios nocturnos, todo. Es muy bien para los jóvenes que migran para el estudio, ¿no? Para su preparación. Pero en el trabajo es un poquito complicado. En trabajo en Sucre no hay muchos trabajos, no ofrece oportunidades de trabajo. Al contrario, como bien lo decían, Sucre vienen a estudiar, pero después la gente sale, migra a otros departamentos, a otros países, porque no hay las fuentes laborales. Evidentemente hay fuentes laborales, pero muy precarias.
con muy bajos salarios, hay mucha vulneración de los derechos laborales de los jóvenes. Muchas gracias, licenciada. Creo que sí tiene mucha razón, falta aún implementar lo que usted decía, de generar mayor aporte laboral a los jóvenes. La misma pregunta para usted, ingeniero Marcelino. Mira, yo partiría de dos elementos fundamentales. Uno, el motivo por el cual Sucre se considera una ciudad que de alguna manera, si vale el término, es el centro de concertación y concertación de los migrantes jóvenes, ¿no es cierto? Y ese motivo es fundamentalmente la educación superior o la educación media, ¿no es cierto? Es por esa razón que los jóvenes vienen a la ciudad de Sucre. Y dentro de esto, pues hay algunas dificultades. Por ejemplo, Sucre debería de plantear políticas públicas de bienestar para aquellos, ¿no? O sea, para que estudien cómodamente. Y una de las primeras razones que no se ha podido regular todavía hasta ahora, ¿no es cierto?, es, por ejemplo, este tema de los arrendamientos, ¿no?, de los alquileres en la ciudad de Sucre. Muchas veces nosotros como institución hemos escuchado que hay hasta una suerte de abuso al cortarles la energía eléctrica, al cortarles el agua o al final al cobrarles excesivamente, ¿no es cierto? El municipio de Sucre no ha pensado en generar políticas. Por más que me digan que este puede ser un asunto del nivel central del Estado, el municipio tiene la atribución también de regular este tipo de elementos, ¿no? Un otro aspecto es que pues Sucre es una ciudad de transición en realidad de los migrantes, particularmente jóvenes, ¿no? ¿Por qué de transición? Eli hacía referencia, tú también lo decías, vienen a estudiar, pero el municipio no te ofrece más allá de lo que te ofrece la universidad o los institutos. ¿Y qué te ofrecen? Enseñarte, ¿no? Entre comillas también enseñarte, digamos, y obviamente, pero no te da todo el entorno del gobierno municipal, de la jurisdicción municipal, por ejemplo, fortalecimiento en el ámbito de empresas, para que este estudiante vaya y aplique sus conocimientos ahí, ¿no? No tenemos más empresas que Francesa, que Chocolates para ti, que la mitad ya se está por ir, etcétera, ¿no? Y lo que hay, eso es que hacíamos referencia a la cuestión de informalidad. Entonces, desde ese punto de vista, pues lo que ofrece Sucre es más bien por el momento una suerte de transición, ¿no? Vienen, estudian aquí y migran inmediatamente a la ciudad de Cochabamba o mayoritariamente, él ya lo decía, a Santa Cruz. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tratar de ver las políticas públicas municipales de tal manera que empecemos a responder a partir de identificar por estos dos y otros elementos, ¿no? Primero, que a la ciudad vienen a estudiar y deberíamos de tener las condiciones para que estudien, ¿no es cierto?, y trabajen a la vez en muchos casos. Como municipio se debería de hacer políticas en ese sentido. Y por otra parte, pues un poco generar políticas para que no migren inmediatamente, culminen sus estudios, porque de otra manera estamos haciendo, si quieres, materia base, ¿no es cierto?, en términos de conocimiento para Cochabamba y para Santa Cruz, donde están aportando de una u otra manera a nuestros jóvenes y nuestras jóvenes. Este es el tema. A mí me preocupa mucho cuando tocamos este tipo de situación, qué es lo que está dando el municipio a los migrantes. Pues básicamente quizás ni siquiera tienen sus planes. Hemos revisado el PTDI, revisamos a veces otros instrumentos. Los que sí responden es la sociedad civil, Simparista, por ejemplo, ¿no? Y otras organizaciones más que de alguna manera, o el mismo Treveris, que de alguna manera han hecho políticas de cómo pueden interactuar con estos jóvenes que migran, hasta darles hospedaje, ¿no es cierto?, darles capacitación, asesoría jurídica en temas laborales. Entonces el municipio como que se olvida de este asunto y la sociedad civil como que empieza a trabajar, ¿no? Es decir, como tal, entonces la institución tiene muchos retos y quizás las buenas prácticas están en el lado de la sociedad civil para dar buenas condiciones a los migrantes jóvenes, hombres y mujeres. Muchas gracias, ingeniero. Y la misma pregunta para usted, ingeniero Ader. ¿En qué medida la ciudad de Sucre satisface las necesidades de la juventud migrante? Estamos de acuerdo, creo que coincidimos en que no hay agenda juvenil en el municipio de Sucre, ¿verdad? Y recién se está construyendo a iniciativa y a impulso del proyecto Chalaí, financiado por el Betas, ¿no? Ha logrado conjuncionar instituciones para que desde ese conglomerado de instituciones o esa red institucional
se pueda generar lo que ellos llaman un ecosistema emprendedor o de apoyo a los jóvenes en Sucre, ¿no? Y creo que eso es importantísimo, ¿no? En sí mismo, el municipio nunca ha convocado, que sepamos, para, por ejemplo, a todas las instituciones, tanto públicas como privadas, para hacer esa agenda que implique precisamente ver el tema de esto, de la llegada de los jóvenes del área rural al municipio de Sucre y darles todas esas condiciones necesarias para que o estudien o trabajen, que es lo que vienen a hacer, en definitiva, ¿no? Entonces, al no haber esto, las instituciones privadas nos vemos en la necesidad de tratar de cada una por su cuenta, en su dimensión, en sus posibilidades, de poder ver cómo va ayudando a esta población que es cada vez mayor. Y obviamente es un efecto que solo si lo miramos desde el lado urbano es la llegada de los jóvenes para hacer una de las dos cosas, o estudiar o trabajar, o hacer las dos cosas al mismo tiempo, que es lo ideal, porque muchos son de escasos recursos o casi la totalidad, y vienen en ese propósito de alcanzar alguna formación para su vida futura. Y viene además en el ánimo de encontrar algún trabajo y poder hacer las dos cosas, ¿no? Entonces, en eso las instituciones, como el caso nuestro, por ejemplo, estamos enfocados a ver desde el lado rural esa preocupación, porque visto desde lo rural es la salida de la gente, la preocupación mayor, y de los jóvenes de comunidades que salen, ¿no? En cambio, en lo urbano, la preocupación es la llegada de gente y el engrosamiento de las periferias y los servicios que eso implica, más el acompañamiento que tendría que haber, etcétera, etcétera, para que haya una armonía en el desarrollo urbano, digamos, en los diferentes ámbitos. Pero no hay tal agenda, no hay que trabajarla. Y creo que lo que está haciendo Chalaí, eso es importantísimo, esa conjunción de instituciones para que se discutan temas, para que se analice temas, ¿sí? Porque a partir de un análisis es que se puede determinar, perfecto, hacer una red de instituciones que están interactuando entre lo rural y lo urbano, o lo urbano y lo rural, ¿no? De manera que podamos tener esa agenda, y sea cual sea el gobierno municipal que en futuro venga, se tenga esa agenda y se trabaje en función a eso, ¿ve? Ahora, si bien es cierto que la ciudad es estudiantil, etcétera, pero un porcentaje importante de los jóvenes no viene con el ánimo de ingresar a hacer alguna carrera universitaria de preferencia, pero en gran medida no logran ese propósito. Lamentablemente, la educación en el área rural no está al nivel de lo urbano, y menos al nivel de lo privado. Entonces, la universidad está como que henchida de gente que ha salido de la misma urbe y que son de los colegios particulares, una mayor parte. Entonces, un porcentaje mínimo es de los colegios fiscales de la ciudad, y aún mucho menos de los colegios rurales. Entonces, ¿qué oportunidades les damos a los jóvenes? Es la pregunta. Si no nos juntamos las instituciones y si no tenemos una agenda para impulso o la proyección de los jóvenes acá en el perímetro urbano, menos en el área rural, menos. Lo ideal sería que esos jóvenes no salgan si no tienen algo preestablecido. No puedan hacer una migración insegura, sino una migración segura. Pero en los municipios rurales es aún remotamente, es una idea aún sin pensar, porque los gobiernos municipales son como una especie de bomberos en el área rural, que solo ante la eventualidad reaccionan, no tienen tampoco, menos todavía la probabilidad o la posibilidad de encarar el tema de la salida de sus jóvenes con una mirada mucho más efectiva y eficiente. Todavía están preocupadas en cemento o en que si ha habido granizada, entonces voy a pedir ayuda, voy a pedir herramientas, no sé qué, o si ha habido una helada, ¿no ve? Entonces, por ahí necesitamos políticas, como bien lo ha dicho el ingeniero Marcelino, y a tener una agenda de responsabilidad institucional y una agenda juvenil para poder apoyar todas las instituciones en una misma dirección, ¿no? Muchísimas gracias, ingeniero. Y con esto vamos a pasar a la tercera y última pregunta. ¿Cómo brindar las condiciones adecuadas
para mejorar la calidad de vida de la juventud migrante en la ciudad? Licenciada Elizabeth, por favor. Podríamos decir de que cada joven, sea hombre o mujer, tiene que primero proyectarse, darse un proyecto de vida, o decir qué voy a hacer cuando llegue a la ciudad, a qué estoy yendo, a trabajar, a estudios, por qué voy a ir. Entonces tiene que tener claro un panorama de su proyecto de vida. Y según a eso, pues vendrá, si viene con la meta de estudiar, verá si es que logra, no logra, eso va a depender más de manera personal, el salir adelante, el estudiar, el cumplir sus sueños de vida, su proyecto de vida, porque la ciudad de Sucre que hay oportunidades para el estudio, como hemos indicado, ¿no? Puede capacitarse, puede estudiar, pero depende más del joven. Depende más de él, pero también de las autoridades del municipio de Sucre. Les tendrían que dar, por ejemplo, capacitaciones, asesoramiento jurídico. Ellos tendrían que saber, en algún caso que tenga algún problema, por decir algún tema de violencia que haya sufrido en el trabajo o en su casa por parte de su dueño de casa, tendría que saber, por ejemplo, dónde recurrir. Y hemos visto que no saben los jóvenes que emigran, no saben ni dónde hay que poner una denuncia, se callan porque son muy humildes, muy sumisos, falta mucha preparación. En sus propios municipios se tendrían que ir capacitando, lo que ahora está haciendo, por ejemplo, la Fundación Treveris desde el año pasado, hace 2 años atrás, ¿no? Que se les ha ido capacitando más que todo en los internados, a las jovencitas antes de que ellas migren, ya tienen que saber limpiar, cocinar, lavar, cuidado de niños, planchado. Estamos hablando solo de trabajadoras del hogar, y de la otra población que sale a trabajar en los trabajos informales, en las ventas de puestos en la calle, a la intemperie, las que están vendiendo salteñas, frutas, verduras. Entonces no están preparadas para salir a la ciudad. Falta realmente bastante capacitación, asesoramiento jurídico. Desde mi punto de vista, yo diría que primero ellos se tendrían que capacitar en sus municipios. Muchas gracias, licenciada. Y la misma pregunta para usted, ingeniero Marcelino. ¿Cómo brindar las condiciones adecuadas para mejorar la calidad de vida de la juventud migrante en la ciudad? Pues la primera ola es como cuando los jóvenes todavía estaban exigiendo ser tomados en cuenta, ¿no? Porque obviamente en el país y en Latinoamérica hay una verticalidad de adultocentrismo, patriarcal además, que todavía no se ha podido fragmentar en todo lo ideal que podría ser, ¿no? Es una primera ola que el joven quería ser escuchado o quería participar, ¿no es cierto? Y eso obviamente ha tenido que ver muchos periodos, ¿no? Años tras años que se ha venido peleando. Por ejemplo, en 1995, justamente en el régimen de Hugo Banzer Suárez, sale el primer decreto 25290, ¿no? Que ya reconocía a los consejos municipales de la juventud, permitía que se organicen, les daba voz, etc. La segunda ola es, con toda esta motivación del Estado plurinacional, la elaboración de normativas, ¿no? Como que todo el mundo a nivel departamental, a nivel municipal, empieza a hacer leyes de la juventud departamental, leyes de la juventud nacional, leyes de la juventud municipal, etcétera, ¿no? Y en esta ola se ponen directrices. Por ejemplo, Chuquisaca, como para tenerlo en cuenta, es el primer departamento que tiene ley departamental y ley municipal en el caso de Sucre, y entiendo leyes también en algunos municipios de Chuquisaca Centro, Chuquisaca Chaco y Chuquisaca Sintis en particular, ¿no? Esta segunda ola se pretendería que la juventud ha avanzado en su toma de voz, en su toma de poder de espacios públicos, pero parecería que no hay resultados, ¿no? Entonces, como que la tercera ola es lo que yo asumo está faltando, porque lamentablemente el decir que lo hagan los municipios, las autoridades, va a ser un poco insistir en lo mismo que no ha funcionado, ¿no? Lo que se tendría que hacer, yo he soñado alguna vez en la línea que decía Eli, ¿no es cierto?, en el sistema de la educación, en el marco de la currícula regionalizada, los maestros de Chuquisaca Centro, de Chuquisaca Chaco, etcétera, etcétera, y ya están eso en la ley departamental, muy bien, nosotros que hemos colaborado con este instrumento se ha puesto, ¿no es cierto?, que asuman este tipo de contenidos en el proceso de formación de secundaria.
que además de enseñarles física, química, sociales, hagan ciudadanía, ¿no? Como complemento por lo menos, ya que les permitían también en ese entonces los proyectos comunitarios productivos que en realidad tendrían que analizar con la comunidad. Y esto, ¿por qué digo no lo van a hacer las autoridades y de repente tampoco los profesores? Sí, algunos profesores que tienen buena voluntad, los y las jóvenes tienen que empezar a insistir, los y las jóvenes tienen que empezar a exigir. Gracias, ingeniero. Ahora, la misma pregunta para usted, ingeniero Ader. ¿Cómo brindar las condiciones adecuadas para mejorar la calidad de vida de la juventud migrante en la ciudad? La migración vista como migración en algún caso puede ser mirada o tal vez tomada como algo negativo, ¿no? Este movimiento de jóvenes es positivo si es que se lo sabe conducir, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el municipio de Sucre entendiera este mensaje que dan los jóvenes viniendo acá para poner su fuerza, su trabajo, su iniciativa, su inquietud y aprovechar eso en el sentido positivo, es decir, dándoles condiciones y dándoles oportunidades, podíamos hasta crecer como ciudad, ¿no? En iniciativas emprendedoras, en actividades que los jóvenes vienen a hacer, solo que lo hacen por sus propios medios y obviamente en un margen en un conglomerado de dificultades, empezando desde un impuesto, desde las condiciones restrictivas que les ponen, desde la limitación económica que tienen, etcétera, etcétera, y más aún la falta de capacidad de los jóvenes para hacer actividad económica, ¿no? Entonces, si todos esos aspectos fueran entendidos desde la parte pública y apoyaran el conocimiento y el apoyo que brindamos las instituciones privadas, a lo mejor podía hacerse muchísimo, ¿no? Y obviamente acá hacia adelante lo de esperar es que cambio de autoridades, ojalá entren autoridades que enfoquen la temática departamental, porque ya es un tema crítico y estructural en Chuquisaca. No es que solamente este podcast se tendría que hablar sobre esto. Yo creo que es un tema que diariamente deberíamos estar hablando o deberíamos estar hablando todas las instituciones y organizaciones en Chuquisaca. Se está yendo nuestra gente, se está yendo nuestra gente, se está yendo nuestra gente. Y el próximo censo que haya, yo sé que va a dar la razón y recién vamos a empezar a corretear los municipios pagando transporte para que se retorne y se hagan censar en sus municipios para seguir teniendo la coparticipación. Entonces, ahí yo creo que eso va a ser un poco tarde porque aún todavía hay posibilidades de darles condiciones, que no se vayan a Santa Cruz, que no se vayan a Cochabamba, que se queden en Sucre, pero en Sucre les daremos condiciones mínimas. Los jóvenes representan una oportunidad de desarrollo local que no puede pasar desapercibida. Agradecemos los importantes aportes de nuestros invitados, a la licenciada Elizabeth, al ingeniero Marcelino, al ingeniero Ader por su presencia y les invitamos a nuestro siguiente podcast para seguir reflexionando sobre este tema. Hasta un próximo encuentro. Esperamos hayas disfrutado de nuestro podcast. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.